Las personas que han empezado a conocer las reglas de la tributación y las aplican en sus negocios han tenido excelentes resultados. Y es que la empresa que no hace planeamiento tributario estará destinada al fracaso. Cabe resaltar que cuando un emprendedor inicia sus operaciones y entra en contacto con la tributación, puede reconsiderar la posibilidad de mantenerse en la informalidad, y esto sería un grave error. Para conversar un poco más acerca del planeamiento tributario, tenemos ya en nuestros estudios a Aldo Sánchez Mendoza, consultor de Asesorandina. Buenas tardes, Aldo. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Aldo, ¿es realmente un ingrediente indispensable para el éxito de una pyme el planeamiento tributario? Por supuesto. Hay que recordar a todos los oyentes, en primer lugar, que el pagar los impuestos es algo positivo, es algo fundamental, porque en base a los impuestos es que se hace una redistribución de la riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Que con eso pues se construyen todo lo que son colegios, puentes, carreteras, etcétera, ¿no? Pero lo que es importante recalcar también es que si las empresas no realizan un debido planeamiento tributario, pueden terminar fracasando, pueden terminar quebrando. ¿Y esto por qué? Porque simplemente no tienen en cuenta sus ingresos, no tienen en cuenta y ven que quizás hay algunos gastos que no necesariamente lo están deduciendo. Entonces es importante que todas las personas que realizan alguna actividad empresarial tengan en cuenta que primero tienen que ver el nivel de sus ingresos, y si es que todos los ingresos necesariamente tienen que estar grabados, porque no todo ingreso está grabado con el impuesto. Hay algunos ingresos. Bueno, vamos a hablar. La mayoría de emprendedores, microcomerciantes, microempresarios que hemos conocido, de verdad que trabajan pues sin dar factura, muchos sin dar boleta, porque ellos piensan que es una carga, ¿no? Es mucho dinero. Dice el Estado que me da a mí, yo sobrevivo como sea, yo vendo mis cosas, y tiene razón. Y la gente que se ha puesto a dar, por ejemplo, recuerdas en las épocas su boletita rusa en sus tiendas, les ha caído la SUNAT, les ha cerrado más de una vez. Así que mucha gente prefiere vender sus cosas así desde su casa, sale a un cliente, tiene directo, lo atienden, gente de productos ferreteros, por ejemplo, otros productos que trabajan así porque creen que la SUNAT es una carga terrible y no pueden. Acá la pregunta sería entonces, ¿se puede ser formal y tener una empresa exitosa? O sea, ¿se puede reducir el pago de los impuestos de una manera considerable y legal? Por supuesto que sí. Hay que recordar a las personas que no emiten su comprobante de pago, llámese una boleta, una factura, están cometiendo defraudación tributaria, y esto está sancionado por la norma. Entonces se llama a todos para que sí puedan emitir sus comprobantes de pago debidamente, pero cabe señalar también que hay varias opciones, varias oportunidades que se podrían calzar para que paguen solamente lo necesario, solamente lo que corresponda. ¿Correcto? Claro, pero mira, hay mucha gente que trabaja, nos referimos pues a las pymes, las pequeñas, ¿no? Sobre todo las microempresas, y no tienen para pagar a un contador, estimado Aldo, un contador que les cobra la cantidad, y hay que tener el trabajo que tener un personal para que se comunique con el contador, porque él está ocupado en el negocio, no puede llevar esas cuentas. En otras les piden libros, les piden un montón de cosas que la gente generalmente no tiene la formación necesaria para llevar esos libros. Y cuando tú vas a la SUNAT, ahí donde no, señor, consígase un contador, le dicen, ellos así se van asustados con un empleado hacia las justas, tengo para comer con mi familia con ese negocito, dicen ellos, ¿qué voy a pagar un contador? Entonces, ¿cómo hacer en esos casos en que la gente está creciendo y ve que no le resulta, puede ser formal? ¿De qué manera los podemos convencer, Aldo? Porque la verdad que todavía hay muchísimos, estamos hablando de un alto margen de emprendedores que no tributan, que no entrega comprobante de pago. Efectivamente, pero para todos aquellos microempresarios que recién están iniciando, lo que más se recomienda es que ingresen al régimen único simplificado, ¿no? Un régimen que es accesible. El famoso para RUS. todos. El RUS, que normalmente pues desde 20 soles tú ya puedes pagar mensualmente tu mensualidad y ya ser formal, porque la formalidad, recordemos, pues te abren puertas, como por ejemplo acceso a créditos, etcétera, ¿no? ¿Se paga cuánto? ¿5 soles? 20 soles mensuales. 20 soles mensuales si estás en la categoría 1, que es hasta 5.000 soles. ¿Y qué pasa si porque nos va bien un mes y pasamos más de 5.000 soles? Porque hay meses, tú sabes que todos los meses no vendes igual, hay meses como diciembre que se elevan tus ventas. Ya pasaste, por ejemplo, a 10.000 soles, ¿qué pasa ahí? Claro, el legislador ha optado por 5 escalas, por ejemplo, en el RUS. Si estás en la categoría 1, que es hasta 5.000 soles, vas a pagar 20. La categoría 2, hasta 8.000 soles, vas a pagar 50 soles. Si te sigue yendo bien, vas a tener que estar en la categoría 3, hasta 13.000 soles, tú vas a pagar 50 soles.
¿no es cierto? Hasta- Luego 200, hasta 200, 400 y 600 soles, de acuerdo a la categoría, que puede ser incluso hasta 30.000 soles mensuales, ¿no? Muy bien. Eso para empezar para los microempresarios. Muy bien. Para ¿Hay algún aquellos- tipo de descuento ahí? Porque acá tú me hablas, acá veo, ¿no? En la reseña que también se pueden haber descuentos de los impuestos, ¿no? Ahí no hay nada en el RUS, nada de eso. En el RUS, la ventaja que tienes es que tienes el IGB, el impuesto a la ¿Y renta, tiene que llevar libros? en un solo pago. Con los 20 soles pagas IGB, impuesto a la renta, y el Ah, impuesto ya. de promoción. ¿Pero tienes que llevar municipal. libros también? En el RUS, ¿Libros por ejemplo, contables? no llevas ningún libro contable. Ah, sí, porque ellos Basta- tienen problemas con eso, ¿no? Claro, Tienes va- que va- estar con notario, del libro, ¿verdad? Con notario. Claro, tienes que legalizar tus libros contables, por supuesto, pero si tú eres un pequeñito empresario, obviamente puedes, recién estás comenzando, tranquilamente puedes estar en el RUS, emitir tus boletas, pagar 20 soles, no necesitas contabilidad. Lo otro bien. es, por ejemplo, si ya empiezas a crecer, ya pasarte al régimen especial de renta, que es Ah, el RER, el famoso RER. el RER, así es, que ya viene un nivel de ingresos mayor hasta 525.000 soles en el año, en el cual ya tú puedes emitir facturas, porque recordemos que en el RUS solo emites boletas. Entonces, no podrías trabajar con grandes empresas, porque las grandes empresas que Piden te piden factura, ¿no? factura, obviamente, para Claro. que ellos puedan sustentar Bueno, sus entonces gastos es el máximo 525.000 soles de ingresos anuales. al año, Y- para que puedas estar en el ¿Y régimen hay un mínimo especial. para estar en el RER? No hay mínimo. Ajá, puede ser de cero, entonces. Desde cero ya estás en el RER, y la ventaja del RER es que tú no haces declaraciones anuales, no presentas declaración anual de impuesto a la renta, Y es también como si lo tremendo haces en rollo, el ¿no? régimen general, Claro. que tú tienes que pagar, recordemos, un 28% de impuesto a la renta, ¿no es cierto?, al final del año. En el RER lo único que haces es hacer un pago mensual 1.5, sobre creo. tus ventas, 1.5% mensual, y se acabó el problema. Y el IGB, obviamente, que tú le trasladas al consumidor Pero ahí final. sí estás obligado a llevar los libros contables y no sé qué más rollos. Dos. Solamente tu registro de compras y tu registro de ventas. Y con eso tranquilamente puedes seguir operando sin ningún inconveniente. El registro de compras es una anotación de lo que se compra y lo que se vende, nada más. Claro, ¿verdad? registro de Simple. compra, todas las compras que hayas tenido, registro de venta, todas las ventas que has tenido en el mes. Pero Se ahí acabó. vienen los problemas, porque cuando conversamos con los pequeños empresarios, con los emprendedores, se dicen, oye, pero hay cosas que yo compro y porque así es el Perú, no te dan factura, no me dan comprobante, porque así los insumos, entonces eso no lo puedes descontar, entonces no les conviene, por ejemplo, esa parte. Y no pueden descontar los impuestos, porque para producir algo compran insumos, pero toda la gente, yo por ejemplo voy a Gamarra a veces para hacer mis uniformes para mis películas y nadie me da factura. ¿Cómo voy a descontar los impuestos? Por eso, A lo máximo me dan una boletita si es que tengo suerte. justamente por eso el legislador pensó en el régimen especial de renta, porque ya no necesitas sustentar gastos en el régimen especial Pero si de estoy renta. llevando libre contable y tengo que presentar facturas para el descuento de impuestos, ¿cómo que no necesito sustentar? No entiendo. No necesitas sustentar gastos en el sentido que ya no tienes que hacer una declaración anual de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque tú solamente tributas sobre tu venta. Claro. Tú tienes tu venta, tributas tu 1.5% mensual y se acabó. Y pagas tu IGB, obviamente que el IGB lo asume el consumidor final. Tú le vas a vender más IGB, ¿no es cierto? Entonces el IGB es ya paga el consumidor final y tú le entregas solamente a la SUNAT. Bueno. Para el RER. El problema que tú me comentas ya viene para el régimen general. En el régimen general sí ya tienes que hacer tu declaración anual de impuesto a la renta. Es Y ahí un sí- rollazo, ¿no? En marzo están como locos, ¿he visto? ahí? Claro, efectivamente. Y ahí es donde efectivamente tiene que calzar el tema del planeamiento tributario. Y el contador. Y obviamente necesitas el un profesional. contador para que haga pues tu declaración anual Pero de impuesto a existe la pues en renta, realidad ¿no? mucho desconocimiento también por el tema del planeamiento tributario. ¿Cuáles serían los tips para realizar un buen planteamiento tributario? En el planeamiento tributario, lo primero que tienen que revisar es sus ingresos. Hay muchos ingresos que no necesariamente están grabados con el impuesto a la renta y que sin embargo los graban por desconocimiento. Lo que tienen que hacer es siempre estar informados. ¿Cuáles son esos ingresos, por ejemplo? Los ingresos, por ejemplo, los que exportan tienen ingresos por drawback. Entonces, este ingreso que les devuelve el Estado, les dice, toma, este es un reconocimiento, un premio, porque tú estás exportando, le dan un 5% del valor total. Y eso, en montos, hablamos pues de miles y miles. Y ellos cuando lo reciben, lo graban como un ingreso. Y lo graban y obviamente nuevamente vuelven a pagar impuestos a la renta sobre eso, cuando en realidad no deberían grabarlo. Claro, Porque la norma te dice claramente, oye, no grabes estos ingresos ya que están viniendo producto de estas exportaciones que vienes haciendo, porque es una devolución que se te hace sin necesidad de que tengas que tributar, ¿no es cierto? Interesante, bueno, me ha gustado el punto del RED, que es un intermedio entre el régimen especial de venta y el RUS, se podría decir, ¿no? Claro. Pero dime, en cualquier momento, porque hay temporadas que uno está con negocio, por ejemplo, y otras temporadas que no. Uno puede
salirse del RER, cancelar el RER y pasarse, por ejemplo, en mi caso, a los recibos por honorarios, porque yo a veces tengo trabajo con empresas grandes, Claro. me piden factura, pero a veces no hay, entonces me veo un problema y a veces con un recibo por honorarios electrónicos salgo de apuro. Por supuesto, tú puedes en cualquier momento dejar de ¿Cómo se hace operar, eso? y si dejas de operar, lo único que tienes que hacer es comunicar a la SUNAT de este hecho. ¿Sabes qué? Yo voy a trabajar, supongamos, ahora que estamos junio, hasta el 30 de junio. El 30 de junio voy a la SUNAT y le digo, señores SUNAT, ¿sabes qué? Voy a dejar de operar y simplemente quiero la suspensión temporal, que incluso lo puedes hacer también con tu clave SOL, sin ni internet. siquiera ir a la SUNAT, con tu clave Bueno, SOL pero también. existe también mucho desconocimiento por el tema de la clave sola. Muchos prefieren ir hasta la SUNAT, personarse y Sí, recién unas ahí que se les colazas, puede oye. explicar. Sí. Sí, Y los que atienden, sobre todo en las zonas populares, soy un miembro de estos profesionales que están entre el RER y los recibos por honorarios por cuestiones del trabajo. Y cuando me he ido a buscar atención, por ejemplo, en el distrito de Coma, la SUNAT, una malísima atención. Cuando me he atendido en otras dependencias, incluso acá cuando estaba acá en Wilson, Washington, había un local que ya no está. Ahí sí encontré algunos profesionales que atendían bien, te daban la información que pide ella, me ayudaron, me hicieron entender. Señor, ¿por qué pago tanto si no he vendido nada? Señor, se ha demorado en declarar. ¿Qué? Me demoré en declarar 2 días, creo, o a veces me he olvidado de declarar mi Lo que pasa cero. es que, exacto, Y tenía así que como- pagarle a la SUNAT un montón de plata por no haber vendido nada. No por hay estar una en el RER. explicación exacta de los tiempos, de cuánto es lo que tienen que pagar, a dónde en todo caso tendrían que ir estos pymes para poder asesorarse bien. Claro, O capacitarse. Tienes Exacto. inclusive en la página de la SUNAT el cronograma de vencimientos mensuales, que es importante que lo tengan en Sí. cuenta, porque si tú te pasas de ese día del vencimiento, ya tienes una multa. Si estás en el régimen general, va a ser una OIT, que es 3.950 para Mira, el por año olvidarte de declarar eso, no, 3.950. por no presentar, ¿no es Dios cierto? mío, ¿qué es esto? Si es el régimen... Y a veces te has olvidado porque no has vendido nada, por eso te has olvidado. Tu cero, te olvidas. Ya no han mejorado las normas que si no tienes cero no te cae esa multa. Si no has vendido nada, ¿cómo Lo que te pueden pasa es que multar? hay que ser responsables y hay que cumplir, porque de lo contrario también Pero cualquiera se puede podría cambiar la decir- norma, pero se puede cambiar la norma. Pues. Sí, pero en ese caso también cualquiera podría decir, no, en todo caso, pues esto ya no declaro, no digo nada, y también todo... No, lo pues he ahí tiene vendido que ver también con una esto. cuestión de buena fe, para eso existen las auditorías de parte de la SUNAT que te caen ahí, ¿no? Claro, ¿Pero no crees que se pueda cambiar esas normas? Ya ha habido un cambio, por ejemplo, me dicen que ahora a las pequeñas bodeguitas ya no las están cerrando. Esas bodeguitas chiquitas que venden su canchita, su Coca-Cola, que antes Claro. las cerraban por no entregar RUS, me dicen que ahora no las están cerrando, que ya había cambiado eso. Me han comunicado, ¿no?, de los amigos de la SUNAT. Claro, Entonces se puede cambiar. Así es, cuestión de voluntad política. Lo que sí hay que mencionar es que en el régimen especial, por ejemplo, en la mitad de la UIT y en el RUS, pues es mucho más reducido, que es 17 soles, creo, pero la del régimen especial y el régimen general tienes un descuento hasta el 90% de esta multa. Si hablamos de 3.950, te descuentan hasta el 90%, solo pagas 390 si tú lo subsanas voluntariamente. No es lo cierto? pagas, yo he pagado 390 una vez, 390. Mejor no hablemos ya. Pasémonos del RER antes que nos gane el tiempo al tema de los profesionales que emiten recibos por honorarios, médicos, abogados. ¿Cómo es en el caso de ellos? ¿Pueden también ahorrar en impuestos o no? Hay Tienen que- que pagar el impuesto a la renta, 8% creo que es. Por supuesto, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los abogados, los contadores, los médicos realizan actividades comerciales, que es prestación de servicios, que no necesariamente tienen que estar por recibos por honorarios, ellos deberían estar en el régimen general del impuesto a la renta, por su actividad empresarial que realizan. ¿En serio? Yo Claro. pensaba que con recibos por ¿Y cómo honorarios lo nada realizarían más. en todo caso? Pues, igual se presentan a la SUNAT, piden la afectación de tributos del IGB y de la renta y normalmente hacen sus ¿Pero no sus crees que no les declaraciones. conviene eso? Obviamente Porque, diríamos... claro, no de les pagar el conviene. impuesto a la renta como profesional, a pagar, estar en el régimen que tiene que llevar una tremenda Mira. contabilidad y la declaración anual de renta, olvídate. Y sabemos que aquí el peruano no tiene tiempo. Y también no tiene para... Claro, estamos hablando de conozco, oye, abogados, médicos que verdad siguen emitiendo su recibo porque no les conviene el Lo régimen que pasa general es que tú por estás ejemplo, sugiriendo. un consultorio médico, por ejemplo, tiene su consultorio, que es su... con que va a operar, él presta el servicio. Entonces es la combinación de capital y trabajo, y eso es renta de tercera categoría. Él no podría emitirte un recibo por honorario, en todo caso estaría haciendo mal. Ah, mira, ve que están escuchando los médicos. Tenemos médicos también oyentes. Mira, ve, bastante fuerte lo que dices, ¿ah? Claro, deberían estar en el régimen Entonces, y deberían pero- pagar sus tributos. El problema es que hay evasores, ¿no es cierto? Eso no es correcto, eso no es legal, eso es inclusive un delito. Por eso es que deberían
cumplir. Estás agarrando bastantes profesionales que estás escuchando que entregan recibo por honorario. O sea, ¿tú crees que entonces cuál es la línea para pasar de entregar recibo por honorarios a entregar factura? Cuando tienes equipos, dices. Las rentas de capital, que son rentas de primera, segunda categoría, se basa en el patrimonio que tiene. Por ejemplo, rentas de primera, segunda categoría, que tenemos arrendamientos, arriendas tus inmuebles y por eso pagas una tasa del 5%, renta de capital. Claro. Los otros son las rentas pero por ejemplo de es un trabajo. médico que tiene su policlínico, ya. Justo, rentas de trabajo. Vamos a los trabajadores. Si es que trabajas para un lugar, obviamente vas a estar en rentas de cuarta o quinta categoría, planilla o recibo por honorario, pero si trabajas para alguien. Lo otro es renta de tercera categoría, que es la combinación del capital y el trabajo, que hay muchos consultorios médicos, por ejemplo, que tienen su capital, que son pues donde te atienden, ¿no? tu policlínico, donde te atienden todo. Y obviamente es el trabajo que ellos realizan. Entonces, es renta de tercera categoría. Mira, estás aclarando tendrían que estar en el régimen general, porque incluso ni siquiera estos pobres profesionales como médicos, abogados, que no son como muy yo, pobres. por ejemplo, pobres, tenemos que estar de todas maneras en el régimen general. ¿Por qué? Porque no nos permiten estar en el régimen especial. Pero yo pensé que eras contador. Tú eres abogado. Yo soy abogado tributarista del Grupo Torres y Torrelara, ¿no? Y nosotros por eso es que lo que señalamos acá es que deberían todas las empresas, pues, uno, tributar porque eso le hace bien al país, y dos, pues, asesorarse de tal manera que puedan hacer un planeamiento tributario y pagar solamente lo que les corresponda, no pagar más de lo que debería ser, ¿no? Muy bien. ¿Cómo saber que estoy pagando más de lo que debería ser? Por ejemplo, tú tienes gastos, vamos a suponer que eres médico, que están hablando de médicos, tienes tu consultorio y tu consultorio está en tu casa. Obviamente, como está en tu casa, no pagas un arrendamiento por el local porque dices es mi casa, pero sí deberías alquilar. Una cosa es la persona natural, que es vida privada, y una cosa es la empresa. Pero si Aldo, disculpa que te contradiga, tengo que ponerme de parte del pueblo. Yo conozco muchísimos profesores que dan clases en su casa. Que lo que pasa es que alquile un local para dar sus clases, por favor, Aldo. Son profesionales. No nos estamos dejando entender. Lo que digo es que... yo tengo que ponerme del lado de la mayoría, que son los oyentes. Yo sé que tú tienes que defender a los consultorios, a los estudios de contadores y abogados, pero yo te digo, hay muchísimos profesionales como yo. Yo también doy clases particulares de comunicación, media training, oratoria y todo lo que vaya por ahí, con micrófonos y con el público, y en determinadas oportunidades entrego mi recibo por honorarios y atiendo en mi casa, por ejemplo, ¿no? Y en otras oportunidades que tengo que haber entregado factura porque así lo pide la gran empresa. Pero tú me dices que por el hecho de que trabajo en mi casa tengo que también que entregar factura o tengo que alquilar un local, eso elevaría mucho el costo, pues, Aldo, ya no cubriría. Más bien es un ahorro. ¿Cómo va a ser un ahorro? Un ahorro tributario. ¿Por qué? Porque tú, si estás en el régimen general, vas a pagar 28%. En cambio, si tú alquilas el inmueble, te vas a ahorrar justamente ese 28% y vas a pagar ¿cuánto? 5% nada más. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es de tu propio inmueble. Por eso. Estamos diciendo, es tu inmueble, tú tienes ahí. Casa, sí. Como tienes tu empresa, persona jurídica en el régimen general, de todos los ingresos que tengas, tú vas a pagar 28% de impuesto a la renta al final del año. Entonces, siempre decimos, ¿cómo nos evitamos pagar tanto impuesto? Aumentando gastos. Una manera formal de aumentar este gasto es que tú alquiles tu inmueble a tu empresa. ¿Ves? Tu empresa. ¿Por qué no Ahí era la dejas que cosa. te conteste, pues, Hamilton? Yo me tengo que ver lo que está pensando el oyente y yo tengo como periodista ponerme en el papel de él. Vamos entonces a escuchar las preguntas o las opiniones que tiene nuestro público a esta hora de la tarde. Aló. Aló, buenas tardes. Hola. Aló, buenas tardes. ¿A quién tenemos en línea? Exitosa. Aló. Al 2. Un microempresario que tiene miedo a preguntarle algo a Aldo. A ver. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estimado señor, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Carlos, del puerto de Hilo. Carlos, ¿tienes alguna consulta o comentario sobre el tema que estamos tratando sobre tributación? Sí, quería preguntarle, por ejemplo, yo trabajo para una entidad del Un poquito Estado. más fuerte, pues, por favor, hablar ante el micrófono. Sí, yo trabajo para una entidad del Estado, Ya. ¿ya? Entonces lo que pasa que los pasados yo he emitido recibos, ¿no? En este caso por servicios. Ya. ¿No? ¿Recibo por honorarios? Sí. Ahora, Ya. yo trabajaba para el gobierno regional. Entonces, me parece que yo tenía que declarar en ese momento, el año pasado. La pregunta es, me dijeron que sí, tengo multa, pero ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, para subsanar? Ese es uno. Desde el mes de noviembre
ya me pasan acá, ya como cargo de funcionario. Ahora es hasta la fecha. La pregunta es, ahora como cargo de funcionario, como estoy con CAS designado, CAS, ¿tengo que acercarme a la ciudad nuevamente igualmente o cuál es el procedimiento o es el gobierno regional que tiene que realizar o declarar, ¿no? Muy buena pregunta. Bueno, si pasa él de dar el recibo por honorarios, ahora lo pasan al CAS, también está afecto a la tributación, ¿no? Claro, hay que consultarle en el tema del recibo por honorarios hasta cuánto ha emitido su recibo, porque recordemos que hay una exoneración de hasta 7 UITs, es decir, aquellos que se podría decir ganan menos de unos 28.000 soles al año, no les cobra nada. La SUNAT le dice, por lo contrario, ¿qué te voy a cobrar si más bien a ti te tengo que devolver, te tengo que ayudarte, ¿no es cierto? Claro. Ellos, por ejemplo, no pagan nada. Hay que preguntarle al señor Carlos si es que él, cuánto es lo que facturó en ese momento. Ese por un lado. Pero cuando pasa al CAS... Y cuando pasa al CAS ya se olvida del tema de hacer declaraciones y todo lo demás, porque ya en el CAS... ya es la empresa, en este caso el Estado, el que debe hacer sus declaraciones como renta de quinta categoría. Pero debería o no debería en todo caso pagar esta multa. Si es que ha superado, se podría decir más o menos al mes unos 3.000 soles, unos 2.800, 3.000 soles, sí debería acercarse a hacer su declaración. Pero tendría que ver si al final del año va a superar las 7 UITs para que, según eso, vea pues si es que estaría obligado o no a hacer su declaración anual de impuesto a la renta, porque repito, si no supera, no te cobra nada el Estado, ¿no? Bien. Vamos a otra llamada, Hamilton. Vamos con otra participación del público. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Esto es Radio Exitosa y estamos conversando con Aldo Sánchez Mendoza, consultor de Asesor Andina, y todas sus preguntas. Podemos escuchar sus preguntas o sus opiniones. Aló, buenas tardes. Hola. Me parece que se han quedado tímidos. Bueno, la pregunta es entonces... Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, estimado señor, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Yo soy Rodrigo, estoy llamando desde Huancayo. Adelante, Rodrigo. Bueno, escuchamos. Sí, quiero consultarle. Yo soy abogado y quiero saber un poco más sobre estar en el régimen general. ¿Cómo puedo yo estar en el régimen general si solamente estoy emitiendo recibo por honorarios y no estoy sobrepasando los montos que el especialista ha mencionado? Muy bien, ahí te va a contestar el señor Aldo Sánchez Mendoza. Gracias por tu participación. Es un abogado, colega tuyo, pero que no gana mucho, ¿no? Como muchos profesionales de este país. Claro, como había repetido, si es que ustedes combinan el capital y trabajo, les corresponde estar en el régimen de tercera categoría, régimen general. ¿A esto a qué le llamamos? Por ejemplo, si tú eres un abogado y tienes un lugar, un ambiente de trabajo donde tú recibes a las personas, ese es tu capital. Y tienes el trabajo en el sentido que tú vas a prestar el servicio. Si es renta de tercera categoría. Ese por un lado. Y lo otro es que si es que él, por ejemplo, presta un servicio así nomás a un particular o trabaja para alguna empresa, emite su recibo por honorario esporádicamente, tranquilamente puede emitir sus recibos por honorarios. Ya. Correcto. Pero él dice, ¿cómo hago para pasarme al régimen general? Si es que quiere pasarse al régimen general, si es que fuera ese supuesto de que él tiene un lugar donde dice estudio jurídico, ¿no es cierto? Y ahí se acerca la gente, obviamente es una empresa. Entonces, tiene que simplemente acercarse a la SUNAT y decir, ya no quiero estar en renta de cuarta categoría, o puede estar también en cuarta y además quiero estar en renta de tercera. Porque puedes estar tranquilamente en todas las rentas, ¿ah? Yo, por ejemplo, tengo renta de tercera, renta de cuarta, renta de quinta. ¿Quinta también? Sí, o sea, también. Trabajas para el Claro, estudio. también, ¿no es cierto? Y puede tener todas las rentas, no hay ningún inconveniente. Y todas se suman, ¿verdad? Todas esas rentas se suman para el pago de tus impuestos, para tu declaración anual. Cuarta y quinta es aparte de la renta de tercera. Renta de tercera es independiente, igual que renta de primera y segunda, que es por arrendamientos, por regalías, también son independientes. A ver, vamos a aclarar a la gente que de repente se está perdiendo. Las rentas de tercera son, por ejemplo, las del RER, ¿verdad? Renta de tercera, claro, es el RUS, el régimen especial, el régimen general. Hay es renta de tercera, cuando tienes un negocio, das un servicio. Renta de tercera categoría. ¿Y cuáles son las rentas de cuarta categoría, para que lo entienda nuestro Renta público? de cuarta categoría son todos aquellos que emiten recibos por honorarios, todos los trabajadores independientes. Renta de quinta categoría es todos los que se encuentran en planilla. Trabajando para alguna empresa. Claro, los CAS también están en quinta categoría, por ejemplo, renta de quinta. Muy bien, entonces clarito. Muchas gracias, Aldo. Nos estás ayudando pues a ilustrar a los oyentes de Radio Exitosa en estos
estos temas de tributación. ¿Hay tiempo para una llamada más, estimados César, o no? Una llamada más. Vamos con la participación del público. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Mi estimado, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Daniel de Lima. Adelante, Daniel, te escucha Aldo Sánchez Mendoza. Ok, yo planteo que todo el sistema tributario debe ser reestructurado. Estamos en un país que desde la época de Fujimori se está poco a poco quitando tributos a los que lucran legalmente, claro, no digo que sea un delito, pero el lucro es una ganancia, entonces se está quitando impuestos a las ganancias y por eso muchos empresarios ahora con ese cuento del RUS. Por ejemplo, un adinerado forma 10 empresas RUS y no paga los mismos tributos que una empresa mediana o empresa grande. Eso se llama ilusión. Aparte de eso, yo considero que, en cambio, desde la época de Fujimori, millones de peruanos que tienen vivienda única de más de 10 años o 20 años ya no deben pagar impuestos sobre la propiedad, sino que el Estado, a través del impuesto a la renta a las empresas, una parte de ese dinero debe dar a los municipios, y no deben ser los vecinos que con sus viviendas antiguas están pagando año tras año, salvo que tenga 2 viviendas o salvo que una sola vivienda la alquile, ahí sí hay ganancia. Pero ¿por qué los peruanos pobres y de clase media tienen que estar pagando impuestos sobre una vivienda que construyeron pagando IGB? Porque al comprar cemento, ladrillo y pagar personal han pagado sus impuestos. Entonces, como viviendas antiguas de 20 años, 30 años, 40 años están todavía pagando, ¿no?, el impuesto predial. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Esto debería ser eliminado. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario. Bueno, de manera breve, entonces, estimado Aldo, ¿qué puedes responderle a Daniel sobre este comentario? ¿Tú crees que sea factible hacer esos cambios estructurales en tributación o no? Claro, definitivamente debería haber alguna reestructuración. Esperamos ahora que de repente ingrese un nuevo gobierno pueda hacer valer esto, toda vez que hay una infinidad de impuestos. Tú no te imaginas, te puedo empezar a enumerar. Y definitivamente, ya no me asustes ya, Aldo. Definitivamente pues miedo a la gente, hay una infinidad, y lo que debería buscarse es reestructurarse, ver las facilidades para todos los micro, pequeños empresarios, para todas las personas, para que tributen solamente de acuerdo a su realidad, ¿no es cierto? Una pregunta inocente, ¿por qué en Estados Unidos se paga un 10% y acá pagamos 18% en el impuesto general a la venta, por ejemplo? Sí, justamente pues depende de cada estado, depende de cada país. Inclusive en Estados Unidos te diré que solamente, por ejemplo, se paga los 15 de cada mes y se acabó. Ya no tenemos el inconveniente de acá, que unos pagan el 13, 14, 16, 20, 21 y después todos están con el dolor de cabeza cuando me toca. Ya se venció mi impuesto, pago mi multa. Y sí, hay mucha debería bueno haber un montón de normas que podrían mejorarse, cambiarse, pero bueno, eso está en manos del Estado, ¿no? Muy bien, bueno, estimado Aldo Sánchez Mendoza, queremos agradecer tu participación en el programa. ¿Algo más que quieras agregar para finalizar esta conversación? Sí, cualquier consultita pues nos pueden llamar al 618-1515 o escribirnos a contacto@asesor.p. Muy bien. Muchas gracias, Aldo. Muy bien, nos vamos a la pausa porque son las 4:32. 4:32.